InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Diseño Universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. Un nuevo viernes de Diseño Universal para nuevamente aportar desde la radio a la discusión, al debate, para contarles un poco desde nuestra mirada particular con mi hermano Fabián Galarraga, yo soy Fernando Galarraga, cómo vemos este tiempo, cómo estamos desde los medios también aprovechando la posibilidad de compartir y contar lo que hace otra gente, lo que piensan expertos, analistas, laburantes, militantes, de una Argentina compleja, de una Argentina que no deja de sorprendernos, pero también de una Argentina que siempre tiene espacio para la ilusión y la esperanza. Y desde Buenos Aires me toca a mí, aquí en el estudio central de Radio Caput, y allí, en Concepción del Uruguay, desde nuestra hermosa provincia de Entre Ríos, Fabián. ¿Cómo estás, Fabián Galarraga? La provincia de Entre Ríos. Es fría en el día de hoy. Antes que nada, quiero chequear que me estén escuchando bien. Y bueno, dejarles un gran abrazo. Aquí estamos, como vos decías, Fernando, asumiendo otra vez el desafío de construir este diseño universal juntos, desde esta Argentina tan difícil, tan compleja y al mismo tiempo tan esperanzada también. Cuando uno advierte a este pueblo que se está levantando de manera rebelde, diciendo no podemos asumir que se nos quite el Estado de Derecho, hablo concretamente por lo que está pasando con la expresidenta y ex vicepresidenta de la Nación, condenada de manera arbitraria, pero no solamente por las cuestiones de fondo, sino también por las cuestiones de forma. Cualquier abogado o politólogo lo podría explicar mucho mejor que yo. Va mucho más allá de la propia persona, tiene que ver con lo que está pasando con la democracia. Y al mismo tiempo, sacudidos también por esta información que nos conmueve desde el punto de vista internacional, nuevo ataque, en este caso de Israel. La cuestión tiene que ver supuestamente, a mí me resulta muy paradójico, Fernando, esto de, en nombre de la paz, la guerra. Parece que hay que mantener el negocio de la guerra a cualquier costo. Entonces, como supuestamente hay una estructura nuclear del otro lado, en el caso de Irán, la respuesta a eso es el ataque, la muerte, que por supuesto que va a generar más violencia, más guerra, más participación de los que ya sabemos. Así que tenemos para todos los gustos en estas horas y hemos tocado de sobrepique nomás, casi de costado, dos temitas. Sí, como para arrancar livianitos. Claro. La verdad que vamos a meternos más en profundidad después con la palabra de gente que se dedica a pensar y a analizar la realidad desde la perspectiva política, lo que genera esta nueva situación en relación a Cristina y por supuesto con el repudio primero y principalmente de todos y todas
a esta intromisión del partido judicial, de la gente que sirve a los intereses económicos que gobiernan la Argentina, y que obviamente hay muchas cosas que no le perdonan a Cristina. Pero lo dejamos mentira, para... ¿no? ¿Cómo? No, digo simplemente, y para cerrar esto, parece mentira que el viernes pasado nos preguntábamos cómo iba a actuar la Corte, qué rápida fue la respuesta. Y dicen que la respuesta fue rápida, tal vez un poquito más rápida, porque uno de los cortesanos tenía que irse a México con sus compañeros de estudios, a una suerte de reedición pesados, entonces prefirieron dejar el fallo atado antes que sea demasiado tarde. Sí, creo que da para analizarlo desde muchos puntos de vista, y por eso creo que está bueno que lo podamos hacer con alguien que se dedica a esto, porque tenemos la maravillosa reacción de la gente en la calle, la contrarreacción, la desesperación que tienen algunos periodistas del oficialismo para que Cristina utilice alguna de las dependencias policiales, de gendarmería, etcétera, por algún rato, por un minuto por lo menos, pero para inmortalizar esa foto y darle, ¿no? Y después, Hubo sí. una que se puso una escarapela el otro día en la televisión para celebrar, digamos, diciendo: esta es la Argentina que queremos. Y sí, hay muchos que quieren esta Argentina. Sí, yo no tengo duda, Fabián, que de avanzar, de continuar esta Argentina que hoy tenemos, en unos años va a ser feriado ese día. Porque sí, estoy seguro, porque ellos, para la gente que piensa de determinada manera el país, que son quienes lo han diseñado económicamente, y donde el peronismo fue realmente un accidente de la historia, para ellos, indudablemente están todavía siguiendo con el descorche, todavía celebrando, todavía imaginando mucho más, porque siempre quieren más. Y bueno, lo que les espera y lo que están buscando es esa foto, inmortalizar la foto con Cristina detenida, pasando unas horas por lo menos, un ratito en alguna dependencia policial o de gendarmería. Y me parece que es una vez más, insisten con la provocación, ¿viste? Como el que se confía, que tiene el 7 de espada y el 1 de basto, piensa que ya ganó. Pero hablando en términos truquísticos, ¿no? Sí, claro. Mi amigo Juan Martín Ramos Padilla, que le gusta el truco. Tenemos que darnos ese desafío algún día. Te cierro con esto de mi parte, en este tramo al menos. Estuve esta semana en República Dominicana, un lugar muy lindo, turístico, lugar el sector de laburante en mi caso, ¿no? Pero aún así, muy, muy bien. Y pensaba yo los dos mundos. Digo, este es el país, un país así es el que quieren algunos para la Argentina, donde algunos puedan disfrutar de ciertas cosas. A mí me tocaba estar de ese lado del mostrador por unas pequeñas vacaciones, y los laburantes explotados, casi esclavos modernos, ganando miseria y agachando la cabeza porque hay muchos en la cola. Si no te gusta, ya sabes lo que te pasa. Y por ahí se derrama algo, alguna propina, alguno que le cae bien. Bueno, ojalá no tengamos, no sea esta la Argentina que viene. Hay que dar pelea para eso. La semana tuvo de todo, como bien decíamos, pero fundamentalmente la situación más compleja para el análisis, para el debate, para la reacción social también, viene siendo esto de la Corte, y obviamente ha servido para que el gobierno celebre. Y otra cuestión que está celebrando es el número de inflación, ¿no? Tan bajo que ayer dio 1.5, pero que sin embargo mucha gente no lo siente, o por el contrario, la sensación térmica, y uno habla con los comerciantes y habla con los amigos, con las amigas, etcétera, es que ese número es caprichoso y no refleja
lo que vivimos todos los días, quienes compran lo básico, ¿no? El alimento, el transporte y sobre todo quienes son los asalariados que a fin de mes van y cobran exactamente lo mismo que hace mucho tiempo. Ni hablar de los jubilados y toda esta situación que se sigue estirando y se sigue estirando y que le da pie a la gestión oficialista hoy para seguir celebrando este tiempo de superávit, este tiempo de nuevos endeudamientos, este tiempo de dólar planchado, de inflación baja y sin embargo la población que cada día ve cómo su situación económica se va pauperizando, se va cayendo cada vez más. ¿Qué habrá cuando se acabe esto, ¿no? Cuando no se pueda sostener? Y ahí es donde debe estar la alternativa, un poco lo que decía Cristina. Doy solamente este ejemplo, amigo Juan Martín, que lo conoce bien al tema, radio pública y televisión pública, 10 meses de salarios congelados, van para el mes 11, sin un solo movimiento en los salarios. ¿A vos te parece que es posible vivir? Claro, bien lo decía también la propia Cristina, si vos no pagás la luz, no pagás el gas, no le pagás a la persona que te da una mano en tu casa, si tuvieras esa posibilidad, no pagás, claro que no te va a sobrar la plata, te va a alcanzar y te va a sobrar, por supuesto, pero no estás cumpliendo con los compromisos básicos hacia adentro. Bueno, es un poco lo que está pasando en la Argentina, por eso decíamos el otro día, poníamos el ejemplo de la paz de los cementerios. Y vos estuviste en un país que un poco es el reflejo de lo que se busca para esta Argentina, ¿no? Claro, por eso digo... eso es lo que sentía yo cuando charlaba con los laburantes. Dice, che, ¿cuánto ganás, hermano? $200 por mes, decía un tipo. Dice, ¿qué haces con $200 por mes? Con lo que son los precios allí nomás en dólares. Y después, bueno, dependiendo de alguna propina, de alguna palmadita en la espalda, de alguna caricia en la cabeza, en términos económicos hablando, claro, ¿no? Bueno, ni hablar si recorres cierta parte donde los niños viven una situación paupérrima, pidiendo todo el tiempo una mendicidad exacerbada. O sea, esa es la Argentina que se pretende, pensaba yo, porque finalmente los métodos aplicados son los mismos. Hay mucho para analizar porque uno se queda muchas veces, y el común de la gente, la gente que te cruzas en el colectivo, en el tren, en el bar, en los trabajos, la verdad que mira lo que le pasa en su economía familiar, lo que le pasa con la situación de sus hijos, hijas, si encuentran trabajo, si pueden estudiar, si pueden irse de vacaciones a fin de año, perdón, etcétera, ¿no? La gente piensa en la coyuntura, en el día a día, y no está mal que eso sea así, porque todos y todas nos merecemos vivir mejor. Claro. Y pensar en que lo que ganamos con nuestro trabajo nos alcanza para esos gustos. Sin embargo, tenemos la obligación de contar y de pensar en voz alta también que se está diseñando otra Argentina y que se está gestionando con la aprobación social, pero con fundamentalmente el pulgar para arriba de los dueños de la Argentina, los jefes económicos de la Argentina, que se está diseñando otra sociedad. Y en esa sociedad hay una gran parte que es excluida y hay otra pequeña porción que va a ser la privilegiada. En ese trabajo arquitectónico de diseño económico y social estamos hoy inmersos y hay que leer indudablemente el mensaje, enorme mensaje para toda la sociedad y para la clase política en particular, de a dónde se quiere ir a través de esta proscripción de Cristina, de este mandato express, esta sentencia express, casi sin revisar la causa, y por supuesto con un guiño al partido judicial, obviamente, ¿no? Pequeño empresario de aquí, de mi pueblo, me decía el otro día, hombre decente, medio pelo aspiracional permanente, ¿no? En esa
constante búsqueda de estar un poco mejor, pero suponiendo que está un poco más arriba de lo que está. Me decía, a mí este gobierno me encanta, me representa, es todo lo que yo quería. Yo le decía, pero ¿qué? Hay un nivel de desprecio por el otro ser humano, y le ponía el ejemplo de las personas con discapacidad, y me dice, por supuesto no lo digo por vos, me decía, pero ¿por qué yo, voy a usar sus palabras, con mis impuestos tengo que pagarle al discapacitado para que viaje gratis o para que no pague peaje? Bueno, eso es lo que se instala, eso es lo que se va instalando. Cuando ellos hablan de la batalla cultural, de lo que están hablando es de eso. Vamos a ver ahora, y después vos me dirás a dónde vamos, porque yo me embalo en la charla y nos quedamos plantados aquí. Vamos a ver ahora cómo responde el peronismo y todo el sector progresista, porque esto de Cristina tiene que ser una mojada de oreja para decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Agachamos la cabeza y aguantemos palo, hambre y palo, o somos capaces de sublevarnos? En el sentido de armar una alternativa de poder, de gobierno, de lucha en la calle, de sostenimiento de todas estas cosas en la práctica y en la vida real. Y te voy a proponer un respiro, porque realmente siempre decimos aquí, nuestros artistas, la cultura, son un bálsamo, son un respiro, son un momento para reencontrarnos con distintas propuestas que nos ayudan a sobrellevar la realidad. Y vos sabés que gran orgullo sentí el otro día porque tuve el privilegio de poder ir a ver el recital de Qué Personaje, esta banda cumbiera que ya hace varios años suena con tanta fuerza, y que son de nuestros pagos chicos allá de Concepción del Uruguay. Y los fui a ver aquí al Movistar Arena, en el centro de la ciudad, y la verdad que me sentí realmente orgulloso, siempre escuchando las historias de nuestra hermana mayor, de Maricel Galarraga, que veía a Emanuel Noir, el cantante de Qué Personaje, de niño, ir a la escuela, sabiendo de la pobreza, sabiendo de las dificultades de las familias muy humildes, muy empobrecidas del conurbano de Concepción del Uruguay, de la periferia de Concepción del Uruguay, y hoy convertido en un cantante y en un líder de una banda que hizo un espectáculo de primer nivel, más allá de si te gusta o no te gusta la cumbia, si te gusta o no te gusta el género, pero lo que hicieron el otro día en el Movistar Arena fue un espectáculo de luces, de sonido, de puesta, de vestuario, musical, muy, muy, muy de alto vuelo. Y creo que de alguna manera se está generando, se está ganando el lugar a nivel internacional que lentamente va conquistando la banda. Decías. Te iba a decir esto justamente, enorme nivel en el plano nacional e internacional, y contarles simplemente que aquí a nivel doméstico, en Concepción del Uruguay, el lema, como le decimos nosotros, el lema no ir, anda por la calle como si tal cosa, anda en su pueblo. Aquí la gente no se amontona como puede pasar en cualquier otro lugar, porque es de acá. Es por ahí, se saca alguna foto con los gurises, se encuentra con alguno de nosotros, nos pegamos un grito, no te digo que nos cruzamos todos los días, pero bastante seguido, porque cada vez que él no tiene compromisos está acá en su ciudad, porque en su ciudad vive normal, naturalmente. Y un muchacho que merece todo el aplauso por la pelea que lleva en el plano social, en el plano profesional y también en el plano personal. Escuchamos un poco de su música y después seguimos pensando la realidad y debatiendo sobre cómo construimos con diseño universal. Miro tus ojos y no eres feliz.
A puro ritmo de qué personaje en este viernes gris en Buenos Aires. Un viernes con viento, con algo de lluvia. Frío también allá en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, nos decía Fabián. Y si te parece... Parecía que estábamos en la fiesta de la playa aquí, con esta sí, música. pero bueno, era para entrar un poco en calor, ¿no? Un poco en calor en este junio que se va día a día poniendo más gris y más frío. Pero lo que está caliente es la política argentina y la Corte como que sobrecalentó más el escenario todavía, ¿no? Y te propongo, Fabián, que saludemos a Pablo Salinas, un politólogo que en este último tiempo viene contando como nadie y analizando como pocos esta realidad sorprendente que estamos atravesando. Pablo es docente universitario, ya dije, de formación politólogo y un analista que ha cobrado mucha repercusión en las redes sociales. Así que es un gusto, Pablo, recibirte. Gracias por estos minutos y la posibilidad de charlar un ratito sobre esta realidad tan sorprendente desde el plano político. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por las palabras de tu introducción. Buenas tardes a todos. Y te tiro la primera ya para comenzar con este tema, ¿no? Mira, pensábamos con mi hermano Fabián, que está allí en Concepción del Uruguay, ¿a quién le sirve más esta medida de la Suprema Corte de Justicia en relación a Cristina, ¿no? Al peronismo para ordenar la interna, a los nuevos referentes que deberán surgir de ese partido, al gobierno. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cómo mirás esta medida? ¿Cómo viene a impactar esto en toda la clase política? Bueno, a ver, me gusta siempre razonar institucionalmente casi todo lo que se pueda, ¿no? Lo que se puede. Porque a veces con los nombres propios se empieza a mezclar si te gusta más, si te gusta menos, si estás de acuerdo o estás en contra. Desde ese lugar, que un expresidente, como ya hemos tenido lamentablemente en Argentina otros casos, vayan presos, más allá de si el delito existe o no, lo quiero decir institucionalmente. Sí, exacto. Eso es una mala noticia para la democracia, del color político que sea, no importa esto. Eso como una cuestión de primer orden. Y a mí lo segundo que institucionalmente me llama mucho la atención de lo que está ocurriendo es la selectividad en las velocidades de los procesos, ¿no? Hace más de un año la Corte Suprema tiene que definir, por ejemplo, sobre la constitucionalidad de fondo, ¿no?, del DNU 70, que es un DNU que permitió muchas regulaciones en Argentina, y no se expide. Y ya está en sus manos, no hace falta más nada, no hay ningún dictamen pendiente, es una cuestión de que saquen una acordada y fue. Ya sea que dicen que el DNU es válido como que no. Y este caso ingresa a la etapa de definiciones de la Corte Suprema y en un mes y medio lo resuelve. Nada más y nada menos que sobre la condena de una persona que fue 2 veces presidenta, una vez vicepresidenta y presidenta del principal partido opositor. Si uno tiene eso en cuenta, lo que ocurre aquí es, si por ejemplo, y para ir contestando la pregunta, si yo fuera el gobierno me preocuparía, porque creo que hay un mensaje muy concreto de la Corte a las instituciones de representación política con las cuales los representantes son electos por el voto, en primer orden. Sí. Y en segundo orden, en términos del peronismo, que vos me preguntabas si sirve para ordenar o no, me parece que todavía es prematuro. A mí me gustaría que pasen un poco los días y las semanas sobre esta condena y ver cómo es ese comportamiento cuando ya efectivamente se esté cumpliendo esa condena de prisión, que es la que salió, y ver cómo eso termina impactando. Porque tengo como 2 pensamientos de los cuales no tengo respuesta. Uno es, dado que ya quedó inhabilitada Cristina Fernández de Kirchner a ocupar cargos públicos, debería ocurrir una transición hacia un nuevo liderazgo. Pero en paralelo, también uno piensa, es muy probable que, dada la ausencia de liderazgos hoy en el peronismo, esta condena pueda otorgarle desde lo simbólico una preponderancia a Cristina Fernández de Kirchner, que aunque no pueda ser candidata, mantenga su condición de gran electora.
Claro. Pablo, lo saludo, un gusto. Fabián, mi nombre. Le pregunto algo justamente en relación con esto que está diciendo, porque a uno le surge este escenario y se sitúa en dos cuestiones históricamente bien distintas, ¿no? ¿Qué tendrá que ver esta Cristina presa con el Perón exiliado en Puerta de Hierro, por una parte, que todos pasaban por ahí en ese momento, durante esos 18 años? Todos, digo todos, incluso Bandor. ¿Y qué será cuáles son las diferencias que tiene en todo caso este proceso con el proceso de Lula? Porque también uno tiende a pensar, bueno, fíjate lo que pasó con Lula y mira cómo terminó la historia. Hay contexto y relaciones de derecho diferentes también, ¿verdad? Sí, y también un contexto de cómo jugaron y cómo juegan, es muy distinto entre Argentina y Brasil, las oligarquías. Lula va preso por una causa que era el lavallato, que no solo lo tenía preso a él, sino que tenía en jaque a buena parte de la burguesía brasilera, que es la que impulsa la nulidad de todo lo actuado, y como coletazo también eso provoca la libertad de Lula da Silva. Si no, tenemos que verlo con ese prisma, porque si no nos perdemos una parte. Claro. Aquí no ocurre lo mismo, el delito es diferente, eventualmente sí o no, pero la acusación y la condena es por otra cosa, y no veo yo que haya ningún otro factor de poder interesado en que se revierte este fallo. Te diría todo lo contrario. Todo lo contrario, exactamente. Claro. Ahí ya hay una lectura muy distinta, ¿no? Por ahí es muy finito lo que estoy diciendo, pero muy diferente lo que nos permite analizar. Y me interesa un poco profundizar con vos esto de los caminos que tiene el peronismo, porque es la principal fuerte de oposición y porque Cristina es su líder indiscutida, ¿no? O discutida, pero la más convocante de todos sus nombres propios. Pero hoy Massa, Kicillof, el propio Máximo, serían los nombres más rimbombantes. ¿Qué margen hay para que surjan otros dirigentes? ¿O por dónde tendrían que encaminarse como un movimiento para que se promuevan nuevos liderazgos, que es lo que falta? Agrego, perdón, ya que estamos haciendo nombres propios, agrego cuánto puede sumar o qué camino podrá recorrer Grabois ahí en ese núcleo que citaba Fernando. A ver, había un proceso hasta la condena, que si bien estuvo incluso de manera muy desprolija anunciada por los medios de comunicación días antes, no deja de ser un cisne negro, ¿no? Cuando aparece un cisne negro en el escenario, todo lo que conocíamos cambia. Esa es la característica de un cisne negro, porque es algo que es bastante poco habitual. Dicho esto, lo que tenemos que pensar es que hasta este cisne negro, el peronismo estaba en un proceso de debate interno. Había un gobernador, existe todavía esa decisión que desdobló la elección en la provincia de Buenos Aires, que viene del riñón de Cristina, indudablemente, no lo tiene que impostar. Lo que nadie entiende es por qué se le revela de alguna manera siendo del riñón. Esta es la pregunta que está flotando siempre con este caso. Y parecía que iba a haber un proceso de interna, un poco desprolijo, si ustedes quieren, pero bueno, no va diferente al calor de la historia de un partido que es más un movimiento que un partido. ¿Sí? Tiene una historia muy heterogénea el peronismo, pero nunca fue muy institucional. Eso es una cuestión concreta. Sí. Bueno, toda esta condena y demás dilata y demora una discusión que para el peronismo era sana. Porque yo lo que advierto con el peronismo, y para quienes me están escuchando, no quiero dejarlo muy claro, todos hablamos de un lugar, yo me identifico y no lo oculto, con simpatías con el peronismo, entonces quiero que quede claro esto, no quiero vender una cosa que no es. Claro. Pero desde mi rol de analista, lo que yo advierto es que el peronismo ha quedado viejo, ha quedado en el siglo XX, y le hablo a un sujeto político que está en vías de extinción, que es ese obrero industrial. Todo eso cambió. Claro. Entonces el peronismo parece ser una obra de teatro que no tiene público. ¿Tiene guión? Tiene guión. ¿Tiene actores? Sí, tiene actores. Lo que no tiene es público. Lo que estoy queriendo decir acá es que eso se está trasladando lamentablemente, que cada vez tiene menos votos también. Porque no está interpelando la cotidianeidad, los problemas de la vida
del día a día de los argentinos y las argentinas en todo el territorio, ¿no? Que es tan diversa. Esto se da la mano con lo que dice Cristina, entonces, que hay que volver a representar. Por supuesto, lo que dices tiene mucha lógica. Lo cierto también es que hay una parte que está faltando dentro de ese enunciado, que es que hace muchos años cualquier tipo de discusión interna que quiso haber en el peronismo fue duramente castigada y repelida. Sí. Entonces ahí es como que bueno, está buenísimo, me alegra mucho. Medio que tiene que haber un ¿no? debate, pero por mucho tiempo no ocurrió. Y siguiendo con tu análisis, digo, si el peronismo no dialoga, no interpreta y no representa este tiempo de demandas de la sociedad, ¿cómo entendés vos, Pablo, que se sostiene este respaldo todavía a Milei con un número inflacionario que le sirve, con un dólar que le sirve, pero sin embargo con altos reclamos sociales que cada día le van como complicando más la calle? Por ahí no el escenario virtual, que es donde él gana, pero la calle se le va complicando paulatinamente. Sí, a ver, es muy... Yo sigo mucho los periodistas o aquellas personas que escriben sobre consumo. Hay una persona que se llama Oliveto en La Nación, por ejemplo. Me interesan mucho las dinámicas del día a día, que creo que son las que hoy ocupan y siempre ocupan la mente y las preocupaciones de las personas. Cuando hay expansión y cuando hay contracción como estamos ahora. Y lo cierto es que cada vez lo que te dicen los estudios es que la capacidad de ahorro es menor, el consumo ha caído, las pymes cierran, las fábricas cierran, los negocios de cercanía cierran. En Ciudad de Buenos Aires cerraron más de 1.000 kioscos, por ejemplo. En nivel país cerraron más de 1.000 tambos. No, pues lo digo yo y se me ocurre. Todo eso es un dato de la realidad que son contrastables, justamente. Entonces eso en algún momento va a encontrar un límite. Hay una imagen y un apoyo al presidente que es muy alto, es muy individual también, sostenido sobre bases muy endebles. O sea, la apuesta del gobierno a reducir el ritmo de la inflación le está saliendo bien a costa de haber frenado todo tipo de economía. O sea, el desafío interesante para un gobierno para bajar la inflación es cómo hago para bajar la inflación y mantener crecimiento. Esa es la clave, porque si vos frenás todo, es como cuando era la pandemia. Cuando la Argentina estuvo en pandemia también bajó la inflación, pero no circulaba un factor productivo. No había demanda, entonces los precios bajan, es una cuestión básica. Entonces, ¿cuánto va a durar esto? Y mientras el gobierno logre mantener esa especie de ficción, al menos hoy, porque no hay crecimiento y no hay acumulación de reservas, y la gran preocupación y lo que todo el mundo ve, y por esa razón vemos que inversiones poco y nada para Argentina, porque todo el mundo está viendo que en algún momento vamos a tener una crisis de balanza de pago porque no tenemos dólares. Claro. ¿Cuándo es ese día D y esa hora H? Yo desconozco, pero en algún momento lamentablemente ocurrirá. Es decir, que para usted todavía lo simbólico le sigue ganando lo concreto, quiero decir, el odio, esta cosa de rechazo a otros, ese discurso violento. Yo, algo que nunca logré entender, yo decía, ¿por qué los pobres votan a Milei? ¿Por qué lo votan a Milei los pobres? Si es sabido que todo lo que venga de ahí va a ser dañino. Porque hay una insatisfacción democrática muy grande. Yo no solo los pobres lo votaron a Milei, ¿no? En primer lugar. No, claro, pero yo me sitúo en ese sector porque es el que menos entiendo. Pero es un sector que viene castigado hace muchos años por peronistas, por radicales, por el PRO, y probó con uno y probó con otro, y la verdad que ninguno le encontró el agujero al mate, vamos a decirlo con fácil. Y hay una insatisfacción muy grande con la democracia y hay un cansancio también con el mismo elenco dirigente que provoca que se haya querido probar con algo nuevo. Y uno también cuando hace algo en la vida y se equivoca le cuesta reconocerlo. Bueno, hay mucho de eso en la simpatía. Queremos tener razón. Entonces, ya no hay esperanza, hay una expectativa de esperanza. Se corrió de la esperanza con Milei a la expectativa de que si va a cumplir o no por el motivo que yo lo voté.
Yo creo que eso va a llegar hasta después de la elección de medio término, y creo que eso va a haber de un día para el otro un cambio, que no vuelvo a repetir, no sé en qué momento exacto, pero yo estoy convencido que eso ocurrirá, donde también Milei va a pasar a ser mala palabra, y lo que yo no sé para dónde va a correr el electorado. Si se va a quedar en su casa como está pasando, o a dónde irá a votar. Mayo de 2020, la última vez que habíamos tenido un índice inflacionario más o menos parecido a este. Plena pandemia. Pleno estallido de la pandemia, pleno parálisis Plena total. Pandemia y pleno aislamiento, ni siquiera no era distanciamiento, era aislamiento. La gente estaba en su casa. Es decir, recesiva, la inflación recesiva. Lo que se consumía era a través de las plataformas de e-commerce. Lo que más se vendió fueron joggings y mesas para trabajar desde las casas. Datos impresionantes de aquel momento y de este, ¿no? Las dos contracciones y los motivos que generaron esas contracciones. Sí. El problema, Pablo, es que cuando Milei pase a ser mala palabra, el status quo que Milei está implantando, digo Milei por ponerle nombre porque es él, va a estar instalado. Entonces los mismos que le van a decir que era un loquito, son los que se están aprovechando y se van a aprovechar. Bueno, los cuatro vivos a los que alguna vez se hizo referencia, ¿no? Bueno, por eso les decía hace un rato, yo si fuera el gobierno me daría con doble lupa el fallo de la Corte Suprema. Parece que hay más mensajes en el fallo de la Corte. Pero a vos sale hoy... sí. No, digo, ¿te parece que esta Corte se ve tomando alguna medida que afecte a un gobierno en ejercicio? Porque es más fácil, indudablemente, para la justicia meterse con alguien que ya no está ejerciendo el poder. Y de alguna manera así entiendo yo que haya pasado 1 año y medio del decreto anticonstitucional, que prácticamente es una reforma constitucional y la Corte lo sigue cajoneando, ¿no? ¿Se animará esta Corte a hacer algo con el poder efectivo real hoy desde lo político, por lo menos? La Corte en la historia, por lo menos reciente, mientras no fue atacada por los gobiernos, no falló en contra de los gobiernos. Habrá habido algún caso, pero no rutilante. Exactamente. Cuando hubo cuestionamiento a la Corte ha fallado y ha generado me acuerdo patentemente cuando en el 2002 falla con relación a la especificación en contra de la medida que se había tomado. Eso fue casi eso provoca la salida también de Duhalde de la presidencia. Fueron momentos muy complicados. Entonces, por eso digo que son mensajes que manda la Corte, como diciendo, miren que el poder está acá. Claro, por lo menos la última interpretación del poder está en nuestras manos. Fíjense lo que hacen. Claro, no. Y además el poder del poder y la construcción del sentido, porque cuando vos le preguntás a mucha gente que te dice, qué bien, Cristina está presa por chorre, vos le preguntás, pero ¿por qué está presa en este caso? ¿Qué robó puntualmente? ¿Por qué la condenan? Mucha gente no sabe, te diría que una buena parte no sabe específicamente de qué se trata. Está convencida que robó. Y tampoco sabe, hay muchos elementos, porque siempre los fallos tienen unas redacciones bastante enroscadas, digamos. El fallo del otro día de la Corte es muy particular, y bueno, y ahí está, no es la única causa, hay más causas en proceso, va a haber más juicios contra la expresidenta. Veremos cómo viene la situación. Vuelvo sobre un punto, saliendo del nombre propio, lo que uno advierte es, hay otros expresidentes con causas a los cuales no se lo juzga. Es más, uno sale incluso a festejar el fallo y a agradecer la imparcialidad de la justicia. Casi es una gastada. Una última cosa de mi parte, Pablo. ¿Y usted cree que va a haber ebullición social en los próximos días, más allá de lo que hemos visto hasta ahora, que eso se va a profundizar o va a tender a calmarse y lo vamos a naturalizar? Por eso les decía que, como no tengo la respuesta, no la tengo, y tratando, prefiero ser honesto, digamos, y la verdad que tratando de hacer algo tan complicado como eso, por eso yo decía, quisiera ver cómo avanzan los días y la semana, si esto provocó efectivamente una ebullición social, o si por el contrario, después de la primera efervescencia, el tema queda como cosa jugada. Un poco creo yo que el mensaje de la expresidenta esta mañana, Cristina,
Kirchner va en línea con eso. Si me voy a poner a derecho, no voy a aceptar la prisión. Me parece que ahí hay un mensaje. No está llamando a resistir una medida de alguna manera en la calle. Está diciendo, bueno, me toca ir presa, voy presa. Me parece que hay un mensaje. Habrá que ver veremos cómo se interpreta desde la acción política esto de si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. Sí, ha pasado varias cosas y no armó ningún quilombo. Exacto. Entre otras cosas le gatillaron en la cabeza y ahí vamos, ¿no? También. ¿Qué quilombo se va a armar? También. Es un lindo cantito. También. Uh-huh. Que en definitiva también creo que tiene que ver con la capacidad de movilización social que tienen las organizaciones, ¿no? Yo creo que si Milei se anima a bordear la democracia, a tensionar las instituciones democráticas todo el tiempo, creo que tiene que ver con esto, con ese descontento y con mucho de que las organizaciones no tienen una capacidad de movilización social muy fuerte que tuvieron en otro tiempo. No sé qué pensás, Pablo. Sí, tampoco tienen estructura de conducción política muy concretas y ayer hubo una reunión, por ejemplo, del Partido Justicialista donde encontramos opiniones después de la reunión de que había que abstenerse de ir a votar hasta que habría que evaluar cómo eran los pasos a seguir en términos de lo procesal, cuando se sabe que la Corte es la última instancia procesal en Argentina. Obviamente va a haber un reclamo internacional, pero esas cosas siempre llevan tiempo. Y como que vos decís, pero se acaban de salir de una reunión, no unificaron un mensaje, y bueno, no hay nadie que lo unifique. Esto Ahí es está. parte del Y eso problema también. Falta la voz de mando. Es sintomático eso, es sintomático eso que usted describe. Justamente de ahí surge lo que está pasando, ¿no? No existe, si lo quisiéramos poner sindicalmente como ejemplo, no existe el Ubaldini de Alfonsín, digamos, contraparte de Alfonsín de esos tiempos, por ejemplo, ¿no? No, absolutamente, y aparte, déjeme darles un dato muy concreto, pero el dirigente que dijo que había que abstenerse, dijo que en el año 2001 la abstención le había ganado a los votos. Y lo que ocurrió en 2001 fue un voto blanco muy importante, hubo voto blanco, voto nulo, un poco de abstención, pero el 73% fue a votar. Entonces estamos afirmando sobre bases que ni siquiera tienen un asidero con la historia. Estamos hablando de 20 años atrás, no de 100. No es hoy a tiro de Claro, fácil, todos no lo es vivimos. una pavada. Claro. Pablo, enormemente agradecido. Nos quedaríamos charlando toda la tarde porque somos apasionados de la política, de la discusión, de pensar cómo podemos aportar. Y vos en ese sentido estás haciendo mucho desde tu lugar, charlando con los medios a través de las redes. Así que enormemente agradecido por este rato con nosotros y te seguiremos convocando si nos permitís. Bueno, va a ser un gusto. Les mando un gran abrazo. Por lo menos si no dormí la siesta. Un abrazo. Pablo Salinas es politólogo, docente universitario, asesor en la Cámara de Diputados, un hombre que viene aportando mucho a la construcción de nuevas ideas y a mirar la realidad con datos y con opiniones también. Así que lo teníamos en Diseño Universal. Después de la pausa, Fabián, nos despedimos de toda la gente. Sí, claro, para eso nos va a quedar tiempo. Aquí nos quedamos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas.
programa en ascenso. Bote a Tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra, viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. ¿Cuál es este chamamé, Fabián, que estamos usando de cortina también aquí en nuestro diseño Vos sabés que universal? no sé cómo se llama, sinceramente. Te prometo averiguarlo para la próxima. Es un chamamecito que toca el Chango Espaciú, eso sí. Una muy linda versión. Pero no sé el nombre. Siempre dije, le voy a preguntar porque me gusta y bueno, tiene todo ese sabor litoraleño, pero no del chamamé ese tan tradicional que nosotros le llamamos chamamé maceta, ¿no? O incluso el del norte entrerriano, que es mucho más cansino todavía. Claro, exactamente. No. Tiene la manera de tocar del chango. Pero es lindo poner un poco de variedad también en la música. Aquí no nos privamos de nada, desde un tanguito hasta qué personaje, un chamamecito y lo que surja. El análisis político de primer nivel que tuvimos recién, que ha dejado tanto para seguir reflexionando y pensando, porque evidentemente a todo el arco político, uno piensa más en el peronismo, pero a todo el arco político se le abre una cantidad de interrogantes que el tiempo solo podrá ir respondiendo, ¿no? El tiempo y tan vertiginosamente, porque como decíamos hoy, el viernes pasado nos preguntábamos qué va a hacer la Corte. Estuvo la respuesta y ahora nos preguntamos con Pablo, lo decía él, hay que esperar el transcurrir de los próximos días, la próxima semana, cómo va a ser cuando finalmente se ejecute, digamos, se materialice este tema de la prisión de Cristina. Y a partir de allí, ¿qué? Primero, ¿de qué manera? ¿Cómo va a responder el tribunal al tema de la domiciliaria? Uno dice, habrá sentido común seguramente, ¿no? Más allá del morbo y de todo lo que se espera. Y después, bueno, ¿cómo va a actuar la política? Del peronismo y también de los otros, porque como bien dice Pablo también, no es solamente el tema Cristina, no es poner nombre propio. Hoy vienen por ella y después por quién vendrá. ¿Dónde está realmente el poder del poder? Recordaba hace un rato cuando el año pasado el presidente Milei anunció ese decálogo de reformas, ¿te acordás? Estructurales, que ya no tengo presente si fue para alrededor del Pacto de Mayo o en alguno de los discursos de los primeros, donde fue sentando bases sobre todo lo que está haciendo, y anunció reformas en todos los órdenes. Y me acuerdo haber posteado en las redes, ¿no? La justicia nunca. Le pasó a Alberto Fernández, que no pudo impulsar la reforma judicial, no pudo nombrar jueces, no pudo modificar la estructura de esta corte, y ahora Milei ni siquiera se lo propone, ¿no? Yo creo que debe estar cómodo, pero la justicia nunca se toca en la Argentina. Sí, los intentos que hizo Milei en la corte fueron por la ventana, ¿no? Y afortunadamente ahí funcionó el Congreso, pero no, la justicia nunca. Y fíjate que cuando se quiso intentar una suerte de reforma judicial, de democratización de la justicia, así les fue a quienes lo intentaron. Bueno, será una lucha que habrá que seguir dando en todo caso y que no hay que cejar en eso junto con lo otro, ¿no? Uno no puede dejar de pensar en todas estas cosas como no puede dejar de pensar en lo que sucede en la calle y lo que le pasa a la gente todos los días. Tenemos que irnos hasta Néstor Kirchner y aquella cadena nacional de 2003, cuando anunció y pidió a las fuerzas políticas el apoyo, y ahí vino la movida para un juicio político a jueces de la Corte que finalmente se terminaron yendo por la ventana para eludir esa movida del presidente Kirchner y de las instituciones de la democracia, ¿no? Una Corte muy desprestigiada, como seguramente va a terminar esta también.
los Nazareno y todos esos, ¿no? Está bien, fue una movida de enorme coraje, pero bueno, era otro momento, era otro, el poder reciente, digamos, estaba estrenándolo, aunque con poco voto, pero iba sumando legitimidad, de una corte que venía muy desprestigiada, la corte famosa de la mayoría automática, para recordarlo. Van cambiando un poco los contextos, pero como vemos, el poder sigue estando en el mismo lugar. Y bueno, y los cortesanos son eso, son, como dijo la expresidenta, dijo algo así, los monigotes. Los monigotes. Los que tienen que tocar la partitura que le escribe el poder real. Hoy les toca a estos, mañana les tocará a otros. Y trabajan, evidentemente, en este tiempo con la idea de no renunciar a nada. Van por todo. Así que celebramos tener esta posibilidad de hablar, de contar, de expresarnos a través de Radio Caput en Diseño Universal, y te propongo que cerremos aquí y nos encontremos el viernes próximo. Viernes próximo, 2 de la tarde aproximadamente, si Dios quiere. Gran abrazo para todas y todos. Volveremos con nuestro Diseño Universal. En Caput, el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Pasan cosas. Es un momento de cooperar, de juntarse, de aguantar. La solidaridad. Lógicamente, cuando las papas queman, los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. La solidaridad no es una cuestión de limosna espontánea. La solidaridad tiene que ser una política en este momento. Es momento de cooperar y creo que hay que llamar a que los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. Radio Caput.